Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy es el Día del Periodista, así que le extiendo mis palabras a todos mis colegas que sabemos que dan esa batalla bien interesante en Venezuela y en el mundo, porque hay muchos periodistas venezolanos haciendo un excelente trabajo en el mundo, y a través de este espacio nuestras palabras de aliento, de solidaridad y de aprecio, de afecto irrestricto a ese trabajo que nos une y que definitivamente forma parte de nuestro amor, de nuestra vida, y que es un don. Así que a todos los periodistas, un feliz día. Yo estoy muy contenta porque mi amiga Nancy Barra me regaló este crucifijo hermoso por el Día del Periodista. Nancy, muchas gracias. Bueno, dado este inciso sentimental, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado, una persona a quien apreciamos mucho acá en Mira TV. Se trata del abogado Felipe Mujica, quien es secretario del Movimiento al Socialismo Más. Gracias, Felipe, porque sabemos que saliste corriendo a una reunión para estar con nosotros aquí en vivo, y te lo agradecemos mucho. Bueno, para felicitarte por el Día del Periodista. Pues. Qué bueno, maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Y a todos los amigos periodistas que en verdad realizan una labor no solamente bien encomiable, sino bien dura también. Bueno, tiene sus detalles, tiene sus bemoles, pero al que le gusta su trabajo, pues asume los retos, claro. Igual que ser político no es fácil, ¿no? Así es. Mucha gente dice, no, que los políticos no trabajan. ¿Qué le dices tú a la gente que dice que los políticos no trabajan? Si supieran de qué se trata, como era que decía Gonzalo Barrio. Ajá. La política no es un trabajo, pero cómo cansa. Qué fuerte, ¿no? No es fácil. Y en Venezuela, hoy, precisamente, creo que hay un gran reto desde la perspectiva política, y ustedes, los actores, quienes tienen en sus manos el liderazgo de los partidos políticos, tienen una gran responsabilidad. Por eso me gustaría que nos hables acerca de esta concertación por el cambio en la que sabemos que estás inmerso. ¿Cuál es el plan? Todavía sentimos que falta un poco de difusión de ese trabajo que están haciendo. Yo creo que la primera cosa que debemos tratar de inventariar es el cuadro actual, ¿no? Estamos viviendo uno de los escenarios posibles que se previeron antes del proceso electoral, que era que ganara el gobierno, y que esta victoria del gobierno se produjera como consecuencia de un altísimo nivel de abstención que permitiera que con una parte muy pequeña de los votos, de acuerdo con la estimación global que tú haces, Maduro sacó un porcentaje de votos que creo que no llega ni al 20%, lo cual quiere decir, o pasa un poquito del 20%, lo cual quiere decir que el 70 y tanto, 75, 78% de los venezolanos no comparte que Maduro sea presidente de la República. Sin embargo, a pesar de que esos números son así, Maduro es presidente de la República como consecuencia de una conducta política que nos ha generado este escenario. No solo la victoria de Maduro, sino que también es la incertidumbre, la gente desconsolada, la gente llena de un sentimiento de angustia, de un sentimiento en el cual no ve alternativas, se encuentra desilusionada. Eso es normal que ocurra después de una derrota. Esta situación que tenemos hoy es muy parecida a la que tuvimos en el año 2005, cuando también se produjo una decisión mayoritaria de no participar, de abstenerse, y después que eso se dio, simplemente no había política y simplemente nadie dio explicaciones, nadie asumió responsabilidades. Bueno, exactamente eso es lo que está ocurriendo ahora. Aquella famosa ley habilitante que le dio todos los poderes habidos y por sí, bueno, después pasó todo lo que pasó pues, políticamente. Simplemente la asamblea, que se decía que había que dejársela sola a ellos porque ellos no iban a poder gobernar, la asamblea hizo lo que le dio la gana durante todo ese periodo constitucional. Y buena parte de lo que estamos padeciendo los venezolanos hoy tiene que ver con lo que ocurrió en aquel momento. Bueno, hoy, de nuevo, tenemos una decisión política que la asumió una parte muy grande del país. Hay que diferenciar entre dos sectores.
Hay una parte que es la dirección política que expresamente dijo no participemos y no votemos, como una línea política. Pero libre albedrío de los electores también les Y indicó había la otra parte, que es eso que tú no dices, hacerlo. que es la decisión de millones de ciudadanos de no participar. Hay que diferenciar entre una cosa y la otra, porque una cosa es el nivel de desencanto, el desacuerdo con todo lo que está pasando, y otra cosa es quienes pretendieron cabalgar sobre ese desencanto para tratar de liderizar algo que nunca pudieron liderizar. Bueno, ese contexto de hoy nos obliga a que todos los ciudadanos venezolanos, los ciudadanos demócratas, reflexionemos. Primero, que revisemos, lo que estamos haciendo es lo correcto. Este es un camino para resolver los problemas de Venezuela, colocando a Venezuela. Ahora, ¿el sector en político el está centro. reflexionando? Yo creo que hay el inicio de una reflexión, este encuentro del sector que respaldó a Falcón, que terminan las elecciones. Seguimos conversando y llegamos a la conclusión de que hay que concertar el esfuerzo de la mayoría de los que estuvieron allí para hablarle al país desde una visión en la cual, digamos, nosotros que dimos este paso, nosotros que creemos en el voto como instrumento de lucha, que creemos en el voto como el mecanismo democrático para resolver los problemas de forma pacífica en Venezuela, llamamos al país a que reflexione, llamamos a los sectores democráticos a que de alguna manera tengamos una actitud distinta, que comencemos incluso por respetarnos, por reconocernos, por reconciliar lo que es el campo democrático, para que a partir de allí podamos decirle al país, mira, nosotros que hemos hecho todo esto, que hemos reconocido nuestros errores, que nos hemos colocado de esta manera, le proponemos al país esta salida. Eso está en proceso, eso no es que está listo, ni es que la concertación por el cambio tiene todas las soluciones. Simplemente son decisiones políticas que están en proceso. Y esta concertación, digamos, ha convocado al sector, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad, de la otrora Mesa de la Unidad, que yo creo que la Mesa de la Unidad ya no existe, ¿verdad? Tengo la impresión de que no existe, O sea, o por lo no- menos ya no opera como operaba no opera como operaba. antes. Nosotros lo que Están hemos los partidos decidido... políticos, cada quien por su Sí, cuenta. están los partidos actuando, y nosotros lo que hemos decidido es producir una decisión de apertura y de pluralismo, en la cual estamos dispuestos a conversar con quien haya que conversar en la búsqueda de soluciones. Porque ¿qué es lo que ocurre? No podemos seguir estando simplemente pensando en lo que le conviene a las organizaciones políticas. Es evidente que el país los venezolanos estamos viviendo la peor situación que hayamos vivido en nuestra historia. La otra vez, cuando tuvimos la entrevista, hablamos de un recorrido por donde tú te vas consiguiendo con la gente a pie, después la gente rodeando los sacos de basura, después la gente haciendo las colas, después de la pelea por el efectivo. Y la todo estampida de lo las que implica personas el yéndose del saqueo, país. la estampida que ha creado toda una situación nueva en Venezuela, porque no solamente es la estampida, es también, además de la diáspora, lo que la diáspora genera, que no solamente lo genera en Venezuela, lo ha generado en todos los países donde se ha Algo estado que presente, incide en otros países, por que es la supuesto. remesa. Entonces nosotros que nunca fuimos un país remesero, ahora tenemos en Venezuela una condición en la cual aproximadamente se estima que 7.000 millones de dólares pudiera estar ingresando en la economía del país. Son 7.000 millones de dólares que no se producen en Venezuela, se producen en X número de países donde está la diáspora Que venezolana. por cierto, el gobierno, trabajando. de acuerdo a algunos especialistas, está tratando de meterle la mano a ese... No meterle la mano, en verdad el gobierno lo que está haciendo es actuando como debería actuar cualquiera que tuviera sentido común. Eso que está haciendo el gobierno aquí, sin hacerlo todavía completo, porque no lo ha hecho como se hace. Todos los países donde la remesa tiene ese componente tan importante, por ejemplo, todos los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Santo Domingo, Lo hacen a través de casas de bolsa. Panamá, no lo hacen de una manera que es mucho más directa. Tú te consigues con que en esos países, simplemente, como no hay control de cambio, ni hay ningún tipo de limitaciones, tú aperturas una Cuentas cuenta en dólares y le hacen transferencias y ya. Te hacen transferencias y tú ese dinero que tú recibes en divisa lo transformas en la moneda nacional en la cantidad que tú quieras. Y por supuesto se paga un impuesto determinado por eso. Eso aquí el gobierno todavía no lo ha hecho. El gobierno hasta ahora lo que ha decidido es autorizar a 3 casas de bolsa a las cuales se le puede llegar y ellos pueden producir los cambios de la divisa por bolívares, pero eso no resuelve el problema. Si aquí se quiere efectivamente
como creo que el gobierno lo quiere, porque simplemente lo necesita. La economía venezolana necesita esos 7.000 millones de dólares, que pudieran ser mucho más si se normaliza el ingreso. ¿Por qué los necesita? Porque eso es dinero en manos de los venezolanos, es una manera de que el intercambio de bienes se produzca sobre la base de ese ingreso, y es una manera de irnos acercando a levantar el control de cambio, que es la medida clave para que buena parte de los conflictos económicos que están en Venezuela se vayan resolviendo. ¿Y tú crees que hay señales que el gobierno esté dispuesto a hacerlo? Que eso ha sido algo que políticamente lo han manejado casi como un punto de honor. Ya hay algunos de ellos que lo dicen. Tú escuchas, por ejemplo, a Jesús Faría, que es un vocero calificado en esa materia. Él lo ha dicho de distintas maneras. Eso, por supuesto, no es una decisión, pero el simple hecho de que yo tome la decisión de colocar el dólar de la remesa en 2000 y pico, en una diferencia de 600, 500 mil bolívares con el dólar negro, ya eso ya implica... el DICOM va para arriba también. Sí, claro, pero el punto de referencia es este que estamos hablando, porque ese es el que ellos quieren acercar. Y ese es el que quieren acercar porque a medida que se acerquen, el mecanismo del control de cambio se hace innecesario. Y por otra parte, es evidente que en Venezuela no estamos hoy viviendo en la condición en la cual ha habido en el pasado situaciones de control de cambio. En este momento en Venezuela no hay dólares, como para que tú digas, yo voy a controlar el cambio. ¿El cambio de qué? Porque y desde la perspectiva económica, y ahora con el tema de las sanciones, la Unión Europea, Estados Unidos, el tema del petróleo, que si compran o no compra el petróleo de Estados Unidos a Venezuela, o sea, una cantidad de factores bien que son determinantes, ¿no?, a la hora digamos, de las decisiones que pudiese tomar el gobierno. Esto también con, por ejemplo, como Luis Almagro, que dice que para que funcionen las negociaciones, entre comillas, en Venezuela, hace falta más presión internacional. Uno dice, bueno, aquí él está ya abriéndole paso a unas negociaciones, pero ¿quiénes están haciendo esas negociaciones? ¿Para dónde va a venir? O sea, ¿qué están negociando? ¿Quién negocia? Tú sabes que esa afirmación de Almagro, de que hace falta más presión internacional, en estos días vi yo en una de esas páginas de internet un trabajito muy breve pero muy bien hecho de cómo había sido la historia de las presiones internacionales. Entonces resulta que históricamente hablando, en los casos de gobiernos autoritarios, las presiones internacionales lo que han servido es para atornillarlos. Más. Nunca. Por ejemplo, Cuba es un caso patético. El caso cubano es patético, porque el caso cubano, producto de una decisión del gobierno norteamericano, Cuba los victimizó. Sale de la OEA, solamente un país, México, mantiene durante mucho tiempo las relaciones con Cuba, el resto de los países de América Latina no la tuvieron, Cuba sale de la OEA. Ahora, cuando tú preguntas a estas alturas del partido, ¿quién salió beneficiado de esa línea de aislamiento? ¿El pueblo cubano o los Castro? Los Castro, claramente. Que los Castro, ¿verdad? ¿Y el pueblo cubano en qué situación está? Bueno, una situación lamentable desde hace mucho tiempo, pero... ¿Quién dice que mejor que los venezolanos, por cierto? Bueno, en este momento? No sé si estarán mejor que los venezolanos, porque yo creo que buena parte de lo que nos está ocurriendo a nosotros tiene que ver con el reflejo y con la manera en que quienes gobiernan el país han tomado lo que ha pasado en Cuba como referencia. Lo peor que nos puede pasar a nosotros en el conflicto que tenemos hoy como sociedad es el aislamiento, porque el aislamiento nos dejaría a nosotros solos. Pero mira, frente al resto del gobierno. La posición internacional es a través de las sanciones, porque ¿qué otra opción puede haber? No, hay muchas opciones. Tú, por ejemplo, puedes tener aquí cualquier cantidad de historias sobre esta materia. Hay una que se parece mucho a lo que está pasando aquí, en términos de lo que significa la solidaridad y el intento por ayudar. Por ejemplo, el caso chileno, que lo hemos comentado en varias oportunidades. La oposición chilena tuvo 18 años antes de llegar al plebiscito poniendo la torta. Era quizás tan mala como la que tenemos aquí en Venezuela. Esa oposición, en medio de un gesto de solidaridad internacional para tratar de ayudar a los chilenos, bueno, fue convocada a Venezuela por Carlos Andrés Pérez siendo presidente de la República. En eso lo ayudó Aniceto Rodríguez, que fue canciller de Allende, y sirvió de interlocutor para que se preparara una reunión que se hizo en la Colonia Tovar. Eso fue un gesto de solidaridad internacional que en aquel momento, igual que pasó también con Contadora, con todo lo que ocurrió en Centroamérica. Es decir, hay mil maneras de hacer la solidaridad y hay mecanismos. Ahora, tú no puedes pretender, como por ejemplo lo ha hecho Almagro,
que no se sabe por qué tiene ese comportamiento, de prenderse solidario con lo que está pasando en Venezuela y agarra, por ejemplo, a Henry Falcón cuando fue candidato y lo descalificó de la manera que lo descalificó, diciendo que era una persona asociada a Maduro. Dijo algo peor, pero más o menos así. Dijo, ahora, ¿tú te imaginas el secretario general de la OEA? Que se supone que es un tipo que debe tener absolutamente diplomacia, debe tener una absoluta valoración de lo que es su cargo. ¿Cómo se va a meter en un problema de esa manera? ¿Cómo se va a meter el opinar sobre lo que debemos hacer los venezolanos en relación a esto? La solidaridad es muy importante, pero la solidaridad tiene que ser hecha no pensando que ellos van a resolver el problema. El problema tenemos que resolverlo los venezolanos, y en ese contexto la solidaridad internacional es decisiva. ¿Hasta qué punto el tema, digamos que la influencia de los países amigos de Venezuela va a ser determinante en una posible solución? ¿Desde qué perspectiva ustedes consideran que puede venir la solución? Porque ya obviamente sabemos el resultado de las pasadas elecciones presidenciales, todo lo que pasó. Ahora, hay un presidente reelecto por un periodo completo. ¿Cuál sería entonces la visión que ustedes tienen con este grupo de concertación por el cambio hacia la posibilidad de salir de este atolladero económico, social y político también que tiene Venezuela? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Felipe Mujica se encuentra con nosotros, es secretario general del Movimiento del Socialismo Más, conversando acerca del contexto político que vive Venezuela y obviamente cuál es la perspectiva y las posibilidades a nivel de la acción de otros países a nivel internacional en función de solucionar los problemas de Venezuela. Y esto porque de alguna manera se generó una expectativa durante el proceso pasado de las presidenciales, donde mucha gente que se abstuvo pensaba que había algo detrás que se iba a solucionar, que después tal o cual cosa o que tal país podía ejercer una acción que pudiese solucionar. Entonces había una especie de sensación de que rápidamente se iba a solucionar el problema de Venezuela. Estamos viviendo una realidad y me gustaría que dijese Felipe Mujica, desde su perspectiva política y además como un actor directo del factor opositor, cuál es la realidad que está viviendo este país y qué podría esperar el venezolano en función de un cambio. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando hicimos el programa previo al evento electoral, yo te dije que yo tenía muchos amigos que eran abstencionistas y que eran partidarios y me daban cualquier tipo de razones. Yo les decía a todos, sin distinción, les decía, mira, yo respeto tus opiniones, yo creo que tú estás equivocado en lo que tú estás diciendo y en lo que estás afirmando. Muchos de ellos afirmaban más o menos lo que tú dices, que si nos absteníamos, inmediatamente iba a venir después una respuesta rápida por aquí, por allá, la invasión de fulano o la decisión de Mengano, o que se iba a producir un levantamiento en las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, cualquier tipo de cosas te decían, cualquier fantasía te pintaban en ese momento. Yo les decía a todos, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo creo que no te puedo convencer de lo contrario, no me eches a mí la culpa que no te convenza, porque eso es como, les ponía el ejemplo, eso es como el suicida. Yo tengo una persona amiga que se va a suicidar, entonces le digo, no te suicides, no hagas eso, porque si te suicidas, bueno, se acaba todo. Y te suicidas. Y entonces después el responsable fui yo porque no te convencí. Ese tipo de situaciones, permanentemente yo se les argumentaba y les decía, vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar que transcurra la vida, que la vida siempre es mucho más rica que cualquier especulación que se haga, porque en definitiva la vida son hechos que se van construyendo. Y vamos a vernos al día siguiente, para que al día siguiente tú me digas qué es lo que vamos a hacer. Bueno, nos vimos al día siguiente, por todas partes me los consigo, porque bueno, efectivamente fue un número muy grande. Argumentando que está bien lo que y todos siguen argumentando cosas que no tienen nada que ver con lo que efectivamente ocurrió. No hay ninguna respuesta, Maduro es presidente, de acuerdo con las
expectativas formales. Maduro está electo presidente por un periodo constitucional, en donde por supuesto puede ocurrir cualquier cosa. También podemos volver a repetir algo que decíamos en aquel momento. Pudiéramos estar en sábado en la noche y cualquier cosa puede pasar. Y entonces, perfecto, bueno, a lo mejor a Maduro podemos revocarlo, o Maduro se siente demasiado debilitado después y renuncia, o cualquier circunstancia de esas que tú pudieras especular. Pero lo concreto es que en este momento Maduro está electo presidente. Y tú tienes la necesidad de seguir insistiendo en que el país hay que salvarlo y que hay que evitar que el país siga por el desastre donde lo tienes colocado. Entonces, no hay ninguna salida rápida, pero hay pasos indispensables. Yo ¿Crees creo, que el gobierno de esos pasos? no, pero yo digo que pasos antes de los pasos del gobierno, que quien debe resolverlo es el gobierno. Hay unos pasos que tienen que ser dados de este lado. ¿Cuáles son? La primera cosa es que esta parte del país, que se llama oposición, o se dice oposición, o la califican de esa manera, o campo democrático, o la parte que no es gobierno, deberíamos comenzar por tratar de ver si estamos en condición de reconocer nuestros errores y decirle a la sociedad venezolana: señores, nos hemos equivocado, estamos dispuestos a rectificar, y a partir de la rectificación que nosotros vamos a asumir, nosotros salimos a encontrarnos con el país. Eso implica, además de tener la voluntad de rectificar, porque tú, por ejemplo, cometes un error y tú no me vas a decir a mí: mira, Felipe, vamos a seguir sin decirme que el error que cometiste lo cometiste. Lo menos que tú puedes hacer... Y si te afectó a ti el error, obviamente, por lo menos una Exacto, disculpa. lo menos que tú puedes decir es: mire, yo me equivoqué y aquí en adelante no voy a actuar de esta manera. Eso no solamente es un problema político, un problema de la humano, ¿no? un problema humano, de las relaciones humanas. Si yo te respeto y tú me respetas, tú me tienes que decir a mí: mira, Felipe, me equivoqué, o yo te digo a ti: mira, me equivoqué. Claro. Ahora, eso implica que yo te respeto y eso implica que yo te reconozco. Ahora, la oposición venezolana o el campo democrático, o como se llame, lo primero que tiene que hacer es tratar de reconciliarse, tratar de encontrarse. ¿Y eso se está dando de alguna manera? Eso, nadie puede decir que eso se esté dando. Yo creo que es un proceso político que es obligatorio para tú poder hablarle al país de manera de que esa expresión mayoritaria pueda ir encontrando un camino. Yo creo que el hecho de poder encontrarse en esta concertación, ese grupo de personalidades, ese grupo de partidos políticos que apoyaron a Falcón como candidato, pero que ya no están en el momento electoral, ya estamos en otro momento político, el hecho de que allí se encuentren permite que haya primero la posibilidad de no repetir los errores del pasado. ¿Esta concertación estaría presta a, por ejemplo, hacer una negociación con el gobierno? Yo diría ¿De que alguna manera? más que hacer una negociación con el gobierno, lo que está planteado es, si eventualmente hay que hablar con el gobierno, es reclamarle al gobierno, pedirle al gobierno que rectifique, para que aquellos campos en los cuales claramente la posibilidad de mejorar la situación de los venezolanos no depende de ti. Si tú eres el gobierno, yo puedo ir y decirte: mira, te reclamo y te pido que rectifiques aquí, aquí y aquí. Pero con planes. Quien puede hacer eso Es el eres gobierno tú. el que tiene el Y poder. quien le puede proponer, yo le puedo decir al gobierno, por ejemplo: mira, lo que ustedes están haciendo en materia económica no sirve. Tienen que hacer tales o cuales cosas, y puede ser que incluso coincida en algunos planteamientos con sectores del gobierno que tienen una visión distinta a la que oficialmente se aplica. Es posible que tú le digas al gobierno: mira, tú no puedes seguir manteniendo este tema del efectivo y la manipulación de esto de esta forma sin buscar ningún tipo de soluciones. El hecho de que en Venezuela hayamos llegado a una de las deformaciones que yo no he visto en ninguna parte del mundo, que es que se convirtió el dinero en mercancía. En mercancía. Y entonces, Comprar simple y llanamente, dinero más el caro de lo problema que nominalmente de que el cuesta. dinero, ese dinero que está convertido en mercancía, implica que si yo voy a comprar un cartón de huevo y lo compro en efectivo, me cuesta 400.000, 500.000 bolívares. Si lo voy a comprar vía por la vía de crédito, o lo voy a comprar por la vía de un punto, entonces resulta que me cuesta 1 millón, me cuesta 1,5 millones, si es por transferencia o por cualquier de esos mecanismos. Eso lo que quiere decir es que la deformación ha llegado a unos niveles que ya es inaguantable, porque en Venezuela la gente, los ciudadanos, es imposible que podamos vivir si estamos dependiendo exclusivamente de los salarios en bolívares. Pero mira, siempre se ha dicho que es inaguantable, y tengo años escuchando esa frase, que esto no puede estar peor.
Y mira, Pero ¿qué ocurre? nos ¿Qué han demostrado ocurre? los hechos que... No, mira, no, es que siempre puede haber algo peor, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Algo que ahora es cuando lo estamos inventariando. En Venezuela, hace ya unos cuantos años, viene generándose una cosa que es la circulación de manera irregular por cualquier camino de divisas, de moneda extranjera, que ingresa a Venezuela de cualquier Uno de manera. los factores fundamentales, ¿crees que es la liberación del control de cambio? Si tú revisaras en este momento cómo vive el país, te vas a conseguir de manera impresionante cómo se maneja en los niveles incluso más pobres del país. Dólares, moneda extranjera. La moneda extranjera. Y donde tú llegas y dices, mira, yo tengo $1, que en este momento equivale a tener 303 millones de bolívares en la mano. Bueno, imagínate lo que significa eso teniendo un solo dólar. Pero ya la gente sabe de qué se trata. Ya los venezolanos comprenden de qué se trata. Y ese manejo irregular, que el gobierno está tratando, ya lo comentamos, de ver cómo lo normaliza, dándole un valor A las remesas. al dólar de la remesa, muy parecido al dólar negro, lo cual implica que el gobierno Está reconociendo eso. reconoce y devalúa. Y de valor. Claro, pero como ya la devaluación es un hecho, ya no puede devaluar más de allí. Entonces, ¿qué pasa? El país tiene una manera de reinventarse cada quien haciendo las cosas que en esa materia. Subsistir. Eso explica por qué la cosa no explota de manera definitiva, porque hay demasiados mecanismos alternativos que están allí. Pero, sin embargo, el conflicto sigue, porque tú lo ves por donde tú pasas. A donde tú llegas, te consigues con el Sí, conflicto. con la concertación por el cambio, ya para finalizar, Felipe, tienen la opción de decirle al gobierno que tome una acción específica para reenrumbar a Venezuela. La primera medida que hay que tomar en Venezuela es acabar con el control de cambio para que ese mercado que implica todo lo que tiene que ver con la divisa se vaya normalizando y se vaya paulatinamente restableciendo relaciones en el terreno económico distintas a las que tenemos. Y la segunda, que está allí también vinculada íntimamente, es la reactivación de todo lo que tiene que ver con la empresa petrolera. Es evidente que si aquí no se reactiva una cantidad de pozos petroleros, que no se sabe por qué razón quedaron inactivos, si aquí no se busca la manera de que eso Aumentar la producción. incremente la producción petrolera con todo lo que eso significa, también es muy difícil. Entonces, esas dos medidas y buscar alianzas internacionales y nacionales con empresarios, con grupos financieros que puedan prestarle dinero al país, son clave para tú poder reactivar la economía y entonces ir normalizando lo que es básico, que es que los venezolanos puedan tener la tranquilidad de que tienen un ingreso que les permite vivir. En este momento, el ingreso en bolívares que tienen los venezolanos, que lo acabamos de sacar, tú dices, $1. $1 son, Bueno, depende de lo que sea, 3.000. bueno, son 3 millones de bolívares. $100 son 300 millones de bolívares. Ahora, imagínate, ¿quién gana en Venezuela Ahí de es manera dinero. oficial 300 millones de bolívares? Y $100 es una cifra que en cualquier país del mundo no tiene. Un café, una cosa no es representativa para nada. Te sentaste 2 o 3 personas y gastaron $100. Y gastan $100, un cafecito, una tortita, una cosa. Así es. Ojalá, ¿verdad? Uno sentado en los campos elíseos por allá en Francia tomándose un café y una torta Tomándose y un paga café. $100. Así es. 100 euros en ese caso. Muchísimas gracias, Felipe. Siempre Bueno. un placer conversar contigo. Gracias a ti. Y bueno, ojalá que todas esas reuniones de la concertación por el cambio den un buen resultado para el país. Así es. Ahora tengamos éxito en todo eso. Así es. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos centrar sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Recuerden que este programa usted también lo podrá ver a través de www.gentedehoy.com y en nuestro canal en YouTube, al cual les invitamos a suscribirse. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos, deseándoles una maravillosa jornada. Informativo Mira TV está en ti.